Shalom, bienvenidos al curso Aprendamos Hebreo. Estudiar el idioma de Abraham para entender la palabra de Yahweh en la Torá. Esta es la lección número 13, la conjunción y. En la gramática española, la conjunción es una parte de la oración. Se utiliza para unir dos o más palabras o ideas o también oraciones. Y generalmente no llevan un acento fuerte. Por ejemplo, en español decimos la frase lápiz y papel. Lápiz es la primera palabra, es un sustantivo. Y es la conjunción. Papel es la segunda palabra, otro sustantivo. Para este ejemplo he usado dos sustantivos, pero pueden ser otro tipo de palabras, como adjetivos, etc. En nuestro idioma, el español, tenemos muchas formas de conjunción. Por citar unos ejemplos, las palabras que, pero, aunque, donde, a pesar de que, de manera que. En esta lección de hebreo solo vamos a estudiar la conjunción y, porque la vamos a encontrar muy seguido en la Torá. En hebreo, la conjunción y es una palabra de una sola sílaba, ve. Es la letra vav con un punto sheva. Ve en hebreo es la conjunción y en español. En hebreo, esta sílaba o esta palabra ve no es una palabra independiente como en español. Siempre se ubica como un prefijo en la segunda palabra. Por ejemplo, en español decimos la frase hombre y mujer. Hombre es la primera palabra, y es la conjunción, y mujer es la segunda palabra. Esta misma frase en hebreo la escribimos ish veisha. Hombre es la palabra ish, es la primera palabra, es un sustantivo y es independiente. La conjunción y es la sílaba ve y la segunda palabra mujer, isha. La conjunción y la palabra mujer en hebreo se unen. La sílaba ve y la palabra isha se unifican. No son independientes como en español. Forman una sola palabra, veisha. La conjunción se une a la segunda palabra en forma de prefijo, el prefijo ve, y se lee veisha. Al final, la transliteración ish veisha. Esta es la regla general. Así es como usamos la conjunción en hebreo, como prefijo de la segunda palabra. Mi consejo al momento de unir las dos palabras en la transliteración es que escriban la primera letra de la segunda palabra con mayúscula para diferenciar y entender que aquí hay dos palabras juntas, la palabra ve y la palabra isha. En la transliteración en el español puede resultar difícil escribirlo así, ya que en español solo ponemos mayúsculas al inicio de las palabras, nunca en medio ni mucho menos al final. Pero de esta manera se nos facilita entender la transliteración. Ahora veamos las reglas gramaticales para la conjunción y. La primera regla dice que si la segunda palabra lleva un artículo o una preposición, es decir, que ya tiene un prefijo, no hay cambios. Se agrega la sílaba ve como otro prefijo en hebreo. Tenemos como ejemplo la frase el hombre y la mujer. En esta frase tenemos dos artículos. El sustantivo hombre tiene el artículo el y el sustantivo mujer tiene el artículo la. Esta misma frase en hebreo la escribimos haish ve haisha. Ya sabemos que el artículo es el prefijo del sustantivo. El hombre haish. Luego viene la conjunción, el artículo la y el sustantivo mujer. Ve haisha. La conjunción, el artículo y el segundo sustantivo se unifican para formar una sola palabra, ve haisha. La conjunción y es la sílaba ve, el artículo la es la sílaba ha y la palabra mujer, isha.
Al final tenemos la transliteración Haish ve Haisha. La segunda regla nos indica que si la segunda palabra empieza con alguna de estas letras, con una letra vet con dagesh, o una letra mem con dagesh, o una letra pei con dagesh, suceden dos cosas al momento de enlazar la conjunción. Primero se elimina el dagesh de estas letras y la conjunción cambia a vocal U. Se mantiene la letra vav, se elimina el punto sheva de la vav y se agrega un punto dagesh. Como sabemos, una letra vav con punto dagesh es la vocal U. Para este ejemplo, recordamos la palabra hijo en hebreo ben y la palabra hija bat. La frase hijo e hija en hebreo ben u bat. Hijo es la primera palabra, ben es una palabra independiente. A continuación, la conjunción e y la segunda palabra hija, ubat. La conjunción y la segunda palabra se juntan y forman una sola palabra, ubat. La vocal u es la conjunción e y la segunda palabra hija en su forma original empieza con una bet con punto dagesh. Pero a esta letra le eliminamos solamente el punto dagesh, el resto de la palabra se mantiene. En la transliteración, ben ubat. Regla número 3. Si la segunda palabra empieza con un punto sheva, la conjunción es la letra U. La letra vav con un punto dagesh. Tenemos la palabra bendición, en hebreo brahat. La frase paz y bendición en hebreo se escribe shalom ubrahat. La primera palabra paz, shalom, es independiente. Continuamos con la conjunción y la segunda palabra bendición, ubrahat. La palabra brahat empieza con una bet con dagesh. Al momento de unir la conjunción eliminamos ese punto dagesh y el resto de la palabra se mantiene igual. Y en la transliteración se lee shalom ubrahat. Esta misma frase en plural sería paz y bendiciones. Shalom ubrahot. Regla número 4. Si la segunda palabra tiene acento en la primera sílaba, la conjunción cambia de vocal. Ahora es va. Letra vav con vocal A larga. La frase pan y agua se traduce al hebreo como lehem vamayim. La palabra pan, lehem, es independiente. Luego la conjunción y la palabra agua se juntan. Vamayim. La sílaba va es la conjunción y mayim, agua. La conjunción cambia a vocal A porque la segunda palabra tiene el golpe de voz en la primera sílaba, mayim, vamayim. Al final tenemos lehem vamayim. Regla número 5. Si la segunda palabra empieza con una sílaba que tiene una vocal breve, la conjunción toma la misma vocal correspondiente. Tenemos primero la palabra Edom en hebreo y como ejemplo la frase Egipto y Edom. Egipto, Mitzrayim, es independiente y continuamos con la conjunción y la palabra Edom, ve Edom. La palabra original Edom empieza con una letra Aleph y una vocal E breve. Las vocales breves son vocales compuestas por un punto sheva y una vocal, que es la vocal que pronuncio de forma breve. En este caso es un punto segol. Cuando unimos la conjunción, vamos a tomar este punto segol como vocal de la conjunción, ve, vedom. Y la transliteración, Mitzrayim vedom. Regla número 6. Si la segunda palabra empieza con una letra yud y un punto sheva, se elimina el punto sheva y la conjunción cambia a vi, la letra vav, con una vocal i. Revisamos primero la palabra Yehudá. Yehudá la traducen al español como Judá.
En hebreo empieza con una letra yud con punto sheva, Yehudá. La frase Leví y Judá se traduce como Leví vi Judá. La primera palabra Leví es independiente. La conjunción y la palabra Judá se unen, vi Judá. Pero la palabra Judá empieza con una yud y punto sheva. Este punto sheva lo eliminamos al momento de unir la conjunción. La letra yud aparentemente no tiene vocal. Significa que ya no es consonante, ahora es vocal. Forma un dictongo con la vocal en la sílaba anterior. En este caso, vi Judá. La transliteración sería Leví vi Judá. Y por último tenemos una excepción. Para la palabra Elohim, al agregarle la conjunción ve, vamos a utilizar ve con una vocal e larga, un punto sere. La palabra Elohim en su forma original empieza con una letra alef y una vocal e breve. Pero si le agregamos la conjunción ve, ahora cambia. Si decimos y Elohim, vamos a decir ve Elohim. La letra vav con un punto sere, una vocal e. Y en la transliteración decimos ve Elohim o también ve Elohim. En la lección número 13 hemos aprendido sobre la conjunción y.